Fray Luis de León fue un intelectual del siglo de oro que desafió las normas establecidas. Su defensa de la traducción de la Biblia al castellano y su visión reformista lo pusieron en la mira de la Inquisición. Era un peligroso hereje o un reformador necesario. Su historia es un testimonio de la lucha entre el dogma y el conocimiento, hasta dónde se puede llegar en la búsqueda de la verdad. Nacido en 1527, Fray Luis de León destacó como poeta, teólogo y humanista. Su dominio del hebreo le permitió traducir textos bíblicos directamente de la fuente, algo que la Iglesia veía con recelo. Su amor por el conocimiento lo llevó a cuestionar ciertas interpretaciones oficiales. Pero, ¿hasta qué punto la búsqueda de la verdad podía ser peligrosa en una época de férreo control religioso? Uno de los mayores conflictos de Fray Luis de León fue su defensa de la traducción de la Biblia al castellano, en un tiempo donde solo la Vulgata latina era aceptada. Su postura fue vista como una amenaza. Para él, el acceso directo a los textos sagrados era esencial para la comprensión real de la fe. Pero, ¿era esto una reforma necesaria o un desafío inaceptable a la autoridad eclesiástica? Su traducción del Cantar de los Cantares al castellano fue una de las razones de su persecución. La Inquisición lo acusó de interpretar las Escrituras sin autorización. Para Fray Luis, la belleza del texto debía ser accesible a todos, no solo a los eruditos en latín. Pero en una época de censura, su visión lo llevó a ser encarcelado. Era un peligroso rebelde o un defensor del conocimiento. En 1572, Fray Luis de León fue arrestado por la Inquisición y pasó casi 5 años en prisión. Su delito: cuestionar la interpretación oficial de la Biblia y desafiar la autoridad eclesiástica. Durante su juicio, defendió su postura con firmeza, pero la censura era implacable. ¿Cómo pudo un hombre de fe ser tratado como un enemigo de la Iglesia? Su caso refleja los peligros de pensar diferente. Tras su liberación, Fray Luis de León retomó su cátedra en la Universidad de Salamanca con una frase legendaria: "Decíamos ayer". Con estas palabras, mostró su determinación y su resistencia ante la censura. No dejó que la persecución apagara su pasión por el conocimiento. Su regreso marcó un triunfo de la razón sobre la opresión. ¿Podía la verdad ser silenciada por la fuerza? Además de su labor teológica, Fray Luis de León fue un poeta excepcional. Su obra Vida retirada refleja su deseo de paz y contemplación, lejos de las intrigas del poder. Su poesía, influenciada por la tradición clásica y bíblica, sigue siendo admirada por su profundidad y belleza. ¿Cómo pudo un hombre perseguido por sus ideas encontrar tanta serenidad en sus versos? Fray Luis de León defendió la educación basada en el conocimiento profundo y el pensamiento crítico. Creía que la enseñanza debía ir más allá de la repetición dogmática. Su enfoque humanista lo convirtió en una figura clave en la Universidad de Salamanca. Pero, ¿hasta qué punto podía desafiar las normas sin volver a ser perseguido? Su legado académico sigue vigente hoy. Su obra de los nombres de Cristo es un tratado teológico y literario que explora el significado de los distintos nombres de Jesús. Con un estilo elegante y profundo, Fray Luis de León combinó erudición y espiritualidad. Su capacidad para unir fe y razón lo convirtió en un referente intelectual. ¿Cómo logró equilibrar su devoción con su espíritu crítico en una época de censura? A pesar de la persecución, Fray Luis de León nunca renunció a su fe ni a su amor por el conocimiento. Su vida es un ejemplo de resistencia intelectual en tiempos de intolerancia. Sus escritos siguen siendo estudiados y admirados.
Fue un hereje o un reformador necesario. Quizás su mayor legado sea recordarnos que la verdad y la libertad de pensamiento siempre encuentran su camino.